La joven que evitó al demonio. Un día, una joven se quiso confesar con San Juan María Vianney, mejor conocido como el cura de Ars, pero unos instantes antes de comenzar, el santo le interrumpió diciéndole lo siguiente: ¿recuerdas que hace unos días, en el salón de baile, viste a un joven guapo que bailaba con todas las jóvenes excepto contigo? ¿Y que cada vez que te veía desviaba la mirada? ¿Y recuerdas que te pareció ver chispas salir de sus pies al caminar cuando se fue? Tienes que saber que ese era el demonio en forma humana, y que la única razón por la que no bailó contigo fue porque llevabas puesto el escapulario. Agradece a la Virgen por ello. Una casa se incendiaba y el escapulario disipó las llamas. En una región donde se encuentra ubicado el obispado de Milán, se incendiaba la casa de un hombre llamado Alejandro Cotó. Fue tal la desgracia que cuando llegó la ayuda ya era demasiado tarde, pues la casa se encontraba en una zona despoblada y algo distante del lugar. En el lugar se encontraban solos Alejandro y su hermano, que, tras varios esfuerzos desesperados, vieron con gran sentimiento y dolor cómo la casa era consumida por las llamas. En medio de la pena y la aflicción, se le ocurrió a uno de ellos echar sobre el fuego el escapulario de la Santísima Virgen del Carmen que llevaba en su cuello, y mientras realizaba la acción, el otro hermano le manifestó que había escuchado muchas veces que, al lanzar el santo escapulario sobre el fuego, éste se apagaba de inmediato. Y así lo hicieron, debido a la falta de medios para lograr sofocar el fuego. La sugerencia alentó aún más la fe y la devoción de los hermanos, quienes suplicaron con ansias a María Santísima para que le pusiera fin, mediante su bendito escapulario, a aquella tribulación que les desanimaba y les afligía. No tardó la Santísima Virgen en socorrerlos, pues las voraces llamas comenzaron a desaparecer poco a poco hasta que finalmente se disipó el fuego, y los hermanos respiraron consolados. Ante tal prodigio, se pusieron de rodillas y comenzaron a dar gracias con indecible júbilo a la Madre de Dios, pero al levantarse quiso el cielo que admirasen otro gran milagro, pues entre los escombros encontraron el santo escapulario de María totalmente intacto, sin rasgos de haber pasado por el fuego y sin ningún daño. Llegó la noticia del suceso a Milán y el señor vicario examinó el escapulario que detuvo el incendio y jurídicamente lo aprobó, para que se le diera las gracias a nuestra amable Madre, que así se digna a consolar a los que con viva fe y rendida confianza acuden a su valiosísima protección en los instantes del inminente peligro. El escapulario en Fátima. Es evidente que la Virgen María quiso revelarnos de manera especial la importancia del escapulario en las apariciones de Fátima, ya que en la última aparición, el 13 de octubre de 1917, día del milagro del sol, finalmente apareció en una visión gloriosa Nuestra Señora del Carmen, coronada como Reina del cielo y de la tierra, con el niño Jesús en los brazos y el escapulario color marrón en la otra. Ahí se presentó como Nuestra Señora del Carmelo. Cuando se le preguntó a Sor Lucía por qué Nuestra Señora sostenía el escapulario, ésta respondió: porque quiere que todos lo usen, pues es el signo de nuestra consagración a su corazón inmaculado. El hombre que esperó la extrema unción. A principios del siglo XX, en la localidad norteamericana de Ashtabula, Ohio, un hombre fue gravemente atropellado por un tren. En lugar de morir en ese momento, sin embargo, permaneció consciente durante 45 minutos más, el tiempo necesario para que un sacerdote llegara y le administrara los últimos sacramentos. Nadie entendía cómo era posible que, con heridas tan abiertas, él no hubiera muerto inmediatamente. La única explicación encontrada colgaba de su cuello. Él usaba el escapulario. Al leer tantos milagros ocurridos con aquellos que con fe llevan el santo escapulario, ¿no hemos nosotros también de llevar esta prenda de salvación, cuya promesa indica: quien muera usando el escapulario no sufrirá el fuego eterno? Devuelto a la vida por Dios. El padre John Higgins
había sido invitado a comer a una barbacoa con algunos de sus amigos, así que empacó su kit de misa y se fue alrededor de las 6 p.m. Llegó con un gran apetito y fue recibido por unos 15 jóvenes, pero sonó el teléfono y todo cambió porque lo llamaron de un hospital para dar la extrema unción a un moribundo. De kilómetros a un hospital donde le habían llamado de emergencia. Condujo rápidamente porque la enfermera a cargo de la sala de emergencias, Anne, lo estaba esperando. Él la conocía a ella y a su marido. Cuando llegó, pudo ver a los médicos a los pies de la única camilla ocupada allí, así que corrió y entró. Pero enseguida le comunicaron que el paciente había fallecido. La enfermera que le había llamado tenía mucha compasión y entendió que había ido tan rápido como pudo. El padre se quedó a observar cómo le retiraban los cables al hombre mayor y se dio cuenta de que llevaba un escapulario del Carmen, uno viejo de tela, pero cuando lo tocó apareció un pitido desde uno de los monitores que aún no le quitaban. La enfermera enseguida le preguntó qué había hecho y el padre respondió sorprendido que nada. Así que ella y la otra enfermera se apresuraron a conectar los cables y llamaron pidiendo ayuda. Los médicos comenzaron a atenderlos sorprendidos cuando el paciente abrió los ojos y dijo: «Oh, qué bueno, padre, le he estado esperando. Quiero hacer una confesión». El sacerdote casi se cayó de la impresión porque no había hecho nada más que ver y tocar su escapulario. El sacerdote hizo una confesión rápida y le dio la absolución de emergencia mientras lo atendían, y un par de semanas más tarde, el hombre buscó al mismo sacerdote para la confesión y le dijo que el doctor no podía entender lo que pasó y tuvo que romper el certificado de defunción que ya había empezado a llenar. En la parte inferior de la página, en donde había escrito la hora y el lugar de su muerte, añadió en letras grandes en negrita: «Devuelto a la vida por Dios». El escapulario del Papa. La reliquia del escapulario del Carmen de Juan Pablo II es muy famosa, al punto que se constituye en objeto de peregrinación, independiente de las demás reliquias del santo. Juan Pablo II jamás se quitó su escapulario desde los 10 años y murió con él puesto, y en Guadois, su ciudad natal, hay un tour dedicado a ver su reliquia. Juan Pablo II, terciario carmelita, fue un verdadero devoto y apóstol del escapulario del Carmen, y lo ha sido con el testimonio de su vida y a través de los numerosos documentos en los que habló sobre esta prenda de salvación. En Guadois, contó el mismo Papa en el libro Don y Misterio, había sobre una colina un monasterio carmelita, cuya fundación se dio en tiempos de San Rafael Kalinowski. Los habitantes lo frecuentaban, y ello reflejaba la difundida devoción por el escapulario de la Virgen del Carmen. También yo lo recibí, creo que a los 10 años, y lo llevo todavía. También íbamos con los carmelitas para confesarnos, así que fue tanto en la iglesia parroquial como en la del Carmelo, se formó mi devoción mariana durante los años de la infancia y de la adolescencia. Según lo que afirmó él mismo, Voltigua nunca se separó de aquel pedazo de tela que, según la tradición carmelita, ofrece a todos los que llevan con devoción el llamado privilegio sabatino, que promete el abrazo de la Virgen María el primer sábado después de la muerte. Y la promesa se cumplió con Juan Pablo II. Por una misteriosa coincidencia, sabemos que Juan Pablo II murió a las 21:37 del 2 de abril del 2005, justamente era un sábado. Mientras en la plaza de San Pedro, recuerda el teólogo carmelita Antonio María Sicari, se cantaba el Salve Regina, como se hace todos los sábados por la noche desde hace 800 años en todas las iglesias carmelitas. Humildes y dóciles coincidencias para los ojos simples de los que creen en el paraíso que se cultiva en la fe de los devotos del escapulario.